Estuve sola frente al ataúd de mi esposo, mientras el viento frío cruzaba el patio de la capilla y levantaba las hojas secas como si incluso el clima hubiera decidido no quedarse. Las bancas estaban vacías, todas. No había murmullos familiares, ni pasos tardíos, ni abrazos torpes. Solo yo, mis manos entrelazadas y el silencio demasiado grande para ese espacio. El encargado del funeral me miró con incomodidad, bajó la vista y luego la volvió a subir como buscando permiso para preguntar algo que ya sabía. Dijo que si deseaba esperar unos minutos más. Yo negué con la cabeza y le pedí que empezaran. Mi esposo odiaba los retrasos. Vivió con horarios exactos, con costumbres que nunca fallaron, incluso en sus últimos días tomaba sus medicinas a la misma hora y veía las noticias de la tarde puntual. Era un hombre de orden y de palabra. Ahora se iba sin nadie que lo acompañara. Me senté en la primera fila y sentí el peso de las sillas vacías a mi alrededor. El sacerdote habló sin convicción. Las flores parecían demasiado vivas para un día así, y el ataúd brillaba más de lo que mi esposo habría querido. Pensé que se habría reído de todo ese alboroto, y luego habría preguntado con el ceño fruncido dónde estaba nuestro hijo. Ese día entendí que no fue una ausencia, fue una elección. Permanecí sentada mientras las palabras religiosas pasaban sobre mí, como si no fueran para nosotros. No lloré, no porque no doliera, sino porque hay dolores que no saben salir en lágrimas. Llevaba meses despidiéndome en silencio, acompañando a mi esposo en su deterioro lento, sosteniendo su mano cuando ya no podía levantarse, solo escuchando su respiración cambiar cada noche. Ese día, solo confirmé algo que ya conocía. La soledad tiene distintas formas y la más dura es cuando se presenta en público. Cuando terminó la ceremonia, caminé detrás del féretro sin prisa. Nadie más caminaba conmigo. El sonido de mis tacones sobre el suelo era lo único que rompía el aire. En el cementerio casi no había gente. Un trabajador viejo observaba desde lejos con la pala apoyada en el hombro. La caja descendió. La tierra cayó y el silencio se cerró como una tapa. Me quedé un momento más después de que todos se fueron. Sentí como el viento se metía bajo mi abrigo y pensé que así se sentía quedarse sin testigos. Aún no había lápida, solo una placa temporal con su nombre. Leí ese nombre varias veces, como si pudiera hacerlo quedarse un poco más. Regresé a la casa cuando ya empezaba a oscurecer. El silencio me recibió con un ruido extraño, como si las paredes supieran que algo faltaba. Su sillón seguía en el mismo lugar, las pantuflas alineadas una junto a la otra, el control remoto donde lo había dejado la última noche. Me quedé mirándolo mucho tiempo. Luego fui a la cocina, abrí una botella de vino que guardaba para visitas y serví una copa. No brindé, solo bebí. Tomé el teléfono casi por impulso. No suelo revisar redes, nunca me parecieron importantes, pero algo me empujó a hacerlo. Entré al perfil de mi hijo. La foto más reciente era de esa misma mañana. Sonreía con una copa en la mano, luces de colores detrás, gente celebrando. El texto hablaba de una fiesta, de vivir el momento. Miré la hora y sentí un vacío seco en el pecho. Cerré la aplicación y dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. No era sorpresa, era confirmación. Me senté frente a la pared donde colgaba una foto nuestra de hace muchos años, cuando todavía creíamos que la familia era un refugio seguro. Mi esposo estaba de pie junto a mí, orgulloso, con una sonrisa tranquila. Habíamos construido esa vida paso a paso, con trabajo, con paciencia, con renuncias. Pensé en las veces que postergamos viajes en los domingos dedicados a arreglar la casa, en los años de ahorrar para que nuestro hijo tuviera oportunidades. Pensé también en cuántas veces yo había dicho que no importaba, que entendía que ya vendría luego. Esa noche entendí que entender demasiado también tiene consecuencias. Caminé por el pasillo hasta el cuarto y abrí el cajón del escritorio de mi esposo. Todo seguía en orden. Papeles clasificados, sobres antiguos, llaves que ya no abrían nada.
Detrás de los archivos encontré la carpeta que habíamos preparado juntos hacía tiempo. Estaba marcada con una palabra simple: herencia. La tomé y me senté en la cama. No la abrí de inmediato. Escuché la casa. Cada sonido me parecía más claro que antes. Cuando por fin revisé los documentos, vi nombres, porcentajes, decisiones tomadas con amor y previsión. Nuestro hijo estaba ahí como siempre lo estuvo. La casa, las cuentas, los ahorros. Todo pensado para darle estabilidad incluso cuando ya no estuviéramos. Sentí como algo me latía en los oídos. No era rabia todavía. Era una claridad incómoda que empezaba a acomodarse. Guardé la carpeta y me quedé sentada con las manos apoyadas sobre las rodillas. Recordé las veces que cubrí gastos sin preguntar, las llamadas urgentes, las promesas de visitas que nunca se concretaron. Recordé también las ausencias pequeñas que se fueron acumulando, cumpleaños pasados por alto, llamadas de vueltas tarde, silencios largos. Nunca quise verlos como señales. Preferí llamarlos etapas estrés, vida moderna. Esa noche ya no pude mentirme. Me levanté y abrí el closet donde guardaba las cajas con fotos antiguas. Las saqué una por una y las coloqué en el piso. Ahí estaba nuestro hijo de niño, dormido en los brazos de su padre, la risa abierta a los días sencillos. Éramos una familia. De eso no tenía dudas. Lo que no sabía era en qué momento dejamos de ser prioridad para convertirnos en fondo seguro. Tal vez el amor no se rompe de golpe. Tal vez se gasta en silencio. Cerré las cajas y apagué la luz. Me acosté sin prender la televisión. El silencio volvió distinto, más pesado. Pensé en la ceremonia, en las sillas vacías, en la pregunta del encargado del funeral. Pensé en mi respuesta firme. No quise esperar. Esa frase se quedó conmigo. No esperar. No supe entonces hasta dónde me llevaría esa decisión. Solo sabía que algo había cambiado. Aún no pensaba en venganza. Pensaba en algo peor. Claridad. Volví a la casa con la ropa aún oliendo a incienso y tierra húmeda, y lo primero que hice fue dejar el bolso en la silla del comedor, como si todavía hubiera alguien más que pudiera reclamar ese espacio. La casa estaba igual que siempre, pero algo en el aire había cambiado. No era solo la ausencia de mi esposo. Era la sensación de que ahora todo recaía sobre mí sin testigos. Cerré la puerta despacio y me quedé de pie un momento escuchando el eco de mis propios pasos, preguntándome en qué momento exacto había empezado a acostumbrarme a hacer todo sola. Los días previos al funeral habían sido una sucesión de pequeñas tareas que no esperan al dolor. Llamadas, papeles, decisiones que nadie más tomó. Yo me movía por la casa como si siguiera una lista invisible, una que llevaba años cumpliendo sin pensar demasiado. Preparar café, aunque ya no hubiera quien lo pidiera, acomodar la cama, aunque nadie más fuera a desordenarla. En medio de todo eso, una parte de mí seguía esperando que mi hijo apareciera por la puerta, aunque fuera tarde, aunque fuera solo para decir que lo sentía. Los últimos días de mi esposo todavía estaban frescos en mi cuerpo, no en la memoria en el cuerpo. Las noches sin dormir, el sonido de su respiración cambiando la forma en que me apretaba la mano cuando el dolor le ganaba. Él no se quejaba. Nunca fue de hacerlo. A veces me miraba y preguntaba si ya había hablado con nuestro hijo. Yo asentía, aunque no siempre fuera cierto. Le decía que estaba ocupado, que pronto vendría, que todo iba a estar bien. No sé si lo hacía para tranquilizarlo a él o para tranquilizarme a mí. Recuerdo una tarde en particular, pocos días antes de que todo terminara. Mi esposo estaba sentado en el sillón más pequeño, de lo que había sido siempre envuelto en una cobija que ya no lograba darle calor. Me pidió agua y luego, con la voz apenas audible, volvió a preguntar por él. Dijo su nombre como si todavía tuviera 12 años y estuviera tardando en volver de la escuela. Yo tomé el teléfono y mandé otro mensaje corto, directo, diciendo que su papá no estaba bien y que sería bueno que viniera. La respuesta tardó horas. Cuando llegó, fue breve, decía que tenía trabajo, que en cuanto pudiera se daría una vuelta. Yo le leí eso a mi esposo, suavizando las palabras,
cambiando el tiempo, haciendo que sonara más cercano de lo que era. Él cerró los ojos y asintió como si aceptara algo que ya sabía. Mi hijo siempre había sido así, distante de una forma elegante, ocupado de una manera que no admite reproches. Yo misma me había encargado de justificarlo durante años. Decía que era independiente, que tenía su vida, que así eran los tiempos ahora. Lo decía frente a amigas, frente a familiares, incluso frente a mi esposo, cuando notaba su silencio largo después de una llamada que no llegaba. Me convencí de que entender era una virtud, de que no exigir era una forma de amor. En los días siguientes, mientras el estado de mi esposo empeoraba, yo seguí siendo el puente entre ambos. Llamaba, mandaba mensajes, dejaba notas de voz que nunca eran escuchadas completas. Mi hijo respondía cuando podía, siempre con ese tono que mezclaba preocupación lejana y prisa. Preguntaba cómo estaba su papá, pero nunca qué podía hacer él. Yo respondía con detalles que no pedía, describiendo la fiebre, el cansancio, la forma en que ya no comía bien. Él decía que lo sentía, que qué mala suerte, que justo esa semana estaba imposible. Hubo una noche en que mi esposo despertó desorientado y me pidió que prendiera la luz. Me miró con los ojos llenos de algo que no supe nombrar en ese momento. Me dijo que no me preocupara, que nuestro hijo tenía su carácter, que no todos saben enfrentar estas cosas. No lo dijo con enojo, lo dijo con una calma que me dolió más que cualquier reclamo. Yo asentí otra vez, como si todavía pudiera protegerlos a los dos de la realidad. Al día siguiente volví a llamar. Esta vez no dejé mensaje. Esperé a que contestara. Cuando lo hizo, le hablé claro, sin rodeos. Le dije que su papá estaba muy mal, que no quedaba mucho tiempo. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un suspiro. Me dijo que entendía, que de verdad quería ir, pero que tenía un compromiso importante, algo que no podía mover. Me prometió que en cuanto pasara se lanzaba. Yo colgué con la sensación conocida de haber cedido otra vez. No fue la primera vez que pospuso algo importante. A lo largo de los años hubo cumpleaños, cenas familiares, incluso una Navidad, en la que dijo que pasaría solo un rato y nunca llegó. Siempre había una explicación razonable, siempre algo urgente. Yo acomodaba las fechas, cambiaba los planes, decía que no importaba. Mi esposo solía mirarme en silencio cuando eso pasaba. No discutía, no insistía. Yo interpreté ese silencio como confianza en mí, no como duda. El último día, cuando mi esposo ya no pudo levantarse, yo ya no llamé. No porque no quisiera, sino porque algo en mí se cansó de marcar números que no traían a nadie de vuelta. Me senté a su lado, le humedecí los labios, le hablé de cosas pequeñas. Le conté que el jardín seguía floreciendo, que el vecino había vuelto a saludar, que todo estaba en orden. Él me escuchaba con los ojos cerrados. No volvió a preguntar por nuestro hijo. Después vino la noche larga, la espera, el momento en que su mano dejó de apretar la mía. Todo eso lo viví sola, y en esa soledad había una calma extraña, como si por fin las cosas fueran honestas. No llamé a mi hijo de inmediato. Esperé al amanecer, como se hace cuando no hay apuro posible. Cuando le di la noticia, su reacción fue correcta, educada, distante. Dijo que lo sentía mucho, que era muy duro, que hablábamos luego para ver lo del funeral. Yo colgué y me quedé mirando la pared, entendiendo por primera vez que no iba a cambiar. En los días siguientes, mientras organizaba todo él, aparecía y desaparecía a través del teléfono. Preguntaba fechas, horarios, detalles prácticos. Nunca dijo, voy para allá. Nunca dijo, ahí estaré. Yo no se lo pedí directamente. Todavía me aferraba a la idea de que hacerlo sería forzarlo, y que un hijo no debería ser forzado a despedir a su padre. La mañana del funeral, cuando ya estaba claro que no llegaría, no sentí sorpresa. Sentí una certeza pesada, como cuando algo que llevas tiempo temiendo por fin se confirma. Esa certeza no nació ese día. Se había formado poco a poco, con cada excusa repetida, con cada promesa vaga. El funeral solo fue el lugar donde esa verdad se hizo visible para todos.
Esa noche de regreso en casa, mientras me quitaba los zapatos y guardaba la ropa negra, pensé en todas las veces que había acomodado mi vida alrededor de la suya, en cómo había aprendido a no pedir demasiado, a no esperar demasiado, a aceptar migajas de tiempo como si fueran regalos. Me senté en la cama y me permití sentir algo distinto al dolor. No era enojo todavía. Era una lucidez incómoda, una que no se va fácilmente. Entendí que la ausencia de mi hijo en el funeral no había sido un error ni una casualidad. Había sido la consecuencia lógica de muchas decisiones tomadas antes. Decisiones que yo había permitido, suavizado, explicado. El silencio que siguió no fue vacío. Fue el primer espacio en el que empecé a ver las cosas como eran, sin adornos, sin excusas. Me recosté sin apagar la luz y dejé que esa claridad se quedara conmigo, sabiendo que lo que venía después ya no tendría que ver con esperar. Al día siguiente, el tiempo avanzó con una lentitud espesa, como si cada hora tuviera peso propio, y yo tuviera que arrastrarla por la casa. Me desperté temprano, aunque no había dormido bien, y caminé descalza por la cocina preparando café para dos, por costumbre, hasta que me di cuenta y serví solo una taza. Afuera el cielo estaba claro, demasiado claro para lo que yo sentía por dentro. Me senté frente a la ventana con la taza entre las manos y pensé en todo lo que aún faltaba por hacer, llamadas, papeles, detalles que no podían esperar a que el ánimo mejorara. Mientras ordenaba algunos documentos sobre la mesa, el teléfono vibró. No lo tomé de inmediato. Ya había aprendido a no reaccionar al primer sonido. Cuando por fin lo hice, no era una llamada, era una notificación. Sin saber muy bien por qué, abrí la aplicación. No suelo hacerlo nunca, me interesó demasiado ver la vida de otros, pero esa mañana algo me empujó. La primera imagen que apareció fue la de mi hijo. Estaba de pie en un lugar lleno de luces con música de fondo casi audible, incluso desde la pantalla. Sonreía con esa sonrisa amplia que siempre usaba cuando quería parecer despreocupado. A su alrededor había gente brindando, levantando vasos, celebrando algo que no quise saber qué era. Sentí una presión en el pecho, no como un golpe, más bien como un peso que se acomoda de golpe en un lugar sensible. Volví a mirar la foto con atención, buscando algún rastro de duda, de contención, de respeto. No había nada. El pie de foto hablaba de una noche increíble de amigos, de aprovechar el momento. Miré la hora. Era del día anterior, mientras yo estaba sentada junto a la cama de su padre, escuchando cómo su respiración se volvía cada vez más corta. Cerré la aplicación, pero la imagen ya se había quedado conmigo. Continué con mis cosas como pude. Doblé ropa, barrí el piso, acomodé las sillas del comedor que nadie iba a usar. Cada tanto la imagen volvía sola sin que yo la llamara. Pensé en las personas que verían esa publicación, conocidos, parientes, lejanos, vecinos. Pensé en cómo se vería desde afuera una madre enterrando a su esposo mientras su hijo celebraba la vida. La vergüenza llegó sin ruido, no como algo que alguien te dice, sino como una sombra que se te pega sin pedir permiso. Volví a abrir el teléfono más tarde, esta vez, con menos sorpresa y más necesidad de confirmar que no había sido un error. Había más fotos, historias breves, música alta, risas. No había ningún mensaje privado para mí, ninguna llamada perdida. Apagué el teléfono y lo dejé boca abajo sobre la mesa, como si así pudiera evitar que siguiera entrando todo eso que no quería ver. Me senté en el sillón donde mi esposo solía pasar las tardes y me quedé mirando el espacio vacío frente a mí. Recordé otras veces otros momentos importantes en los que mi hijo había elegido estar en otro lugar. Una comida familiar cancelada a última hora porque surgió algo mejor, una visita prometida que se convirtió en una llamada rápida desde el coche. Siempre había una explicación razonable, siempre una sonrisa que lo hacía parecer menos grave. Yo misma había aprendido a repetir esas explicaciones como si fueran mías. Esa tarde, mientras revisaba la lista de cosas pendientes, sonó el teléfono. Era él. Contesté con la voz más neutra que pude.
Me preguntó cómo iban las cosas con ese tono que intenta cumplir sin involucrarse demasiado. Le respondí que todo seguía su curso, que ya estaba casi todo listo. Dijo que lo sentía, que sabía que no era fácil, que esperaba que yo estuviera bien. No preguntó si necesitaba algo. No dijo que vendría. Yo tampoco lo invité. Colgamos después de unos minutos y me quedé con la sensación de haber hablado con un conocido, no con un hijo. La noche cayó temprano y con ella llegó un silencio distinto. No era el silencio de los días anteriores cargado de espera. Era uno más frío, más claro. Me senté en la cama con una manta sobre los hombros y pensé en la palabra respeto, en cómo se manifiesta sin necesidad de discursos en las pequeñas decisiones que lo demuestran. Pensé también en cómo había confundido durante años el respeto con la paciencia. Al día siguiente volví a ver otra publicación. Esta vez era un video corto. Música fuerte, alguien cantando, mi hijo levantando el brazo como si no existiera nada más. No había maldad en su gesto, solo una ligereza que me resultó imposible de aceptar. Sentí una punzada no de rabia todavía, sino de algo más parecido a la humillación. No porque él estuviera ahí, sino porque lo hacía sin esconderse, como si no hubiera nada que ocultar. Imaginé a alguien comentando esa foto, preguntando por su padre, recibiendo una respuesta vaga o ninguna. Imaginé explicaciones dichas a la ligera, como si la muerte fuera un detalle menor. Me di cuenta entonces de que no solo estaba viviendo una pérdida personal, sino una exposición. Todo lo que yo estaba tratando de sostener con dignidad, él lo estaba desarmando con una sonrisa. Caminé por la casa apagando luces que no hacían falta. Cada gesto tenía algo de definitivo. Ya no había espacio para ilusiones suaves. Me acordé de una conversación de años atrás, cuando una amiga me había dicho que los hijos crecen y hacen su vida, que no hay que tomárselo personal. Yo había sentido convencida. Esa frase me había servido durante mucho tiempo. Esa noche dejó de hacerlo. No lloré al ver esas imágenes. Me sorprendió eso. Me sentí cansada más que triste. Cansada de justificar, de traducir ausencias en excusas aceptables. Me senté de nuevo en la cocina y preparé una cena simple para mí sola. Comí despacio, sin prisa, como si cada bocado me anclara a una realidad que ya no podía negar. Antes de irme a dormir, tomé el teléfono una última vez y revisé los mensajes. No había nada nuevo, ninguna pregunta, ningún aviso. Dejé el aparato en el cajón y cerré. Me acosté con la luz apagada y dejé que la oscuridad hiciera su trabajo. Pensé en las veces que había dicho no importa, en las veces que había sonreído para no incomodar en los años que había pasado, cuidando un equilibrio que solo yo sostenía. Al amanecer siguiente, mientras me vestía para enfrentar otro día de trámites y decisiones, sentí algo diferente. No era alivio, no era fuerza, era una especie de claridad seca. Entendí que la ausencia de mi hijo no era un accidente ni un malentendido. Era una forma de estar en el mundo que yo había permitido. Las fiestas, las risas, las fotos no eran una provocación consciente. Eran simplemente la prueba de que sus prioridades estaban claras desde hacía tiempo. Salí de la casa con esa idea rondándome no como una acusación, sino como un dato que cambia la manera en que se leen todas las historias anteriores. Mientras caminaba hacia el coche, pensé que había pasado mucho tiempo esperando gestos que nunca llegaron y que quizá el mayor error había sido pensar que llegarían solos. Esa mañana no tomé ninguna decisión. Solo guardé esa verdad nueva en un lugar distinto, sabiendo que más adelante me pediría algo. Y yo ya no estaba dispuesta en Innováis de Cristo a ignorarla. Esa verdad nueva se quedó conmigo cuando regresé a la casa y cerré la puerta con cuidado, como si el ruido pudiera despertar algo que todavía no estaba lista para enfrentar. Dejé las llaves en el plato de siempre y caminé directo al pasillo donde guardábamos los papeles, ese rincón que durante años fue sinónimo de orden y tranquilidad. Encendí la luz y me quedé mirando los archiveros metálicos, las carpetas etiquetadas con mi letra, las cajas que nunca se abrían si no era necesario.
Por primera vez no sentí orgullo por haberlo tenido todo en regla. Sentí cansancio. Me senté en la mesa del comedor con una pila de documentos frente a mí. Facturas, recibos, estados de cuenta. Empecé sin un plan claro, solo con la necesidad de ocupar las manos. El silencio era tan limpio que podía escuchar el roce del papel. Cada hoja que pasaba era un recuerdo sin emoción, una fecha, un monto, una firma. No buscaba nada en particular y al mismo tiempo buscaba algo que todavía no sabía nombrar. Los primeros recibos eran antiguos. Pagos de servicios, reparaciones de la casa, gastos médicos. Todo normal. Luego aparecieron otros papeles, transferencias, cheques, depósitos que ya no tenían que ver con la rutina diaria. Dinero que salió de nuestras cuentas hacia la de mi hijo en momentos distintos, siempre con una historia detrás. Me detuve en uno y traté de recordar la llamada que lo había precedido. Era fácil. Siempre lo era. Una voz apurada, una explicación rápida, una urgencia que no admitía demasiadas preguntas. Pasé a otro y luego a otro. El patrón empezó a hacerse visible sin esfuerzo. Cada año había algo. Un proyecto que no salió, un problema que no podía esperar, una oportunidad que no se podía dejar pasar. Yo había estado ahí para todos. No solo con dinero, también, con tiempo, con disponibilidad absoluta. Me di cuenta de que nunca había guardado esos papeles por desconfianza, sino por costumbre. Me enseñaron que tener comprobantes era ser responsable. Nunca pensé que un día los vería con otros ojos. Tomé uno de los estados de cuenta más recientes y lo leí con atención. El monto era mayor de lo que recordaba. Cerré los ojos y dejé que la memoria trabajara. Tardó unos segundos, pero al final llegó. Una llamada nocturna, la voz de mi hijo, diciendo que había un problema serio que no podía explicarlo todo por teléfono, que confiara en él. Yo había confiado. Siempre lo hacía. No pedí detalles, no pedí plazos. Solo pregunté cuánto necesitaba. Me apoyé en el respaldo de la silla y respiré hondo. No era el dinero lo que me dolía en ese momento. Era la naturalidad con la que todo había ocurrido. La forma en que yo había pasado de ser madre a ser respaldo sin darme cuenta. No era una ayuda ocasional. Era un sistema. Yo sostenía y él avanzaba. Yo resolvía y él seguía. No había malicia evidente, solo una costumbre bien instalada. Seguí revisando. Encontré papeles que no recordaba haber firmado. No porque no fueran míos, sino porque los había hecho en automático, confiando en que todo estaba bien. Saqué uno y lo miré con más cuidado. Mi firma estaba ahí clara, firme. La fecha correspondía a una época en la que mi esposo todavía estaba bien. Traté de recordar el contexto. No llegó nada. Solo una sensación vaga de haber aceptado algo rápido, entre otras cosas, sin darle demasiada importancia. Me levanté y fui a buscar mis lentes. Volví a sentarme y leí otra vez. El documento no decía nada extraño, pero algo no encajaba. Era una autorización, un aval, algo que comprometía más de lo que yo solía permitir. Fruncí el ceño. No era posible que no lo hubiera notado. O tal vez sí. Tal vez en ese momento estaba más preocupada por no generar un conflicto que por entender cada línea. El nombre de mi hijo aparecía una y otra vez, no como beneficiario ocasional, sino como eje. Sentí un calor subir por el pecho, no de rabia, sino de vergüenza. Vergüenza por haber sido tan predecible, por haberme contado a mí misma una historia en la que ayudar siempre era lo correcto, incluso cuando nadie me pedía realmente opinión. Recordé conversaciones con amigas, con vecinas, con mujeres de mi edad. Todas teníamos historias parecidas. Hijos que siempre necesitaban algo, madres que siempre estaban. Yo había pensado que eso era parte del trato, que una buena madre no pone condiciones, que el amor no se mide. Ahora, sentada frente a esos papeles, entendí que el amor tampoco debería convertirse en una obligación silenciosa. Me levanté y caminé por la casa con un documento en la mano. Pasé por la sala, por la cocina, por el cuarto donde mi esposo había dormido hasta el final.
Todo estaba en su lugar, como si el tiempo se hubiera detenido para darme espacio a pensar. Me senté en la cama y dejé el papel sobre la colcha. Pensé en mi esposo y en cómo él siempre fue más cauteloso. No desconfiado, solo atento. Pensé en las veces que me había preguntado si no era demasiado, si no estaba bien poner un límite. Yo siempre respondía que no pasaba nada, que para eso éramos familia. Volví a la mesa y seguí revisando. Cada comprobante era una pieza que encajaba con la siguiente. No había una gran traición, no una sola. Había una suma de pequeñas concesiones, una vida entera de dar sin preguntar. Me di cuenta de que nunca había llevado la cuenta porque no quería saber el total. Saberlo habría cambiado algo y yo no estaba preparada para ese cambio. Tomé una hoja en blanco y empecé a anotar montos. No con intención de reclamar, solo para ver. El número final me sorprendió. No porque fuera imposible, sino porque era real. Años de trabajo, de ahorro, de cuidado, puestos al servicio de alguien que ni siquiera había estado presente para despedir a su padre. Sentí una punzada en el estómago, no de enojo, de claridad. Pensé en las veces que había dicho "no importa", en cómo esa frase había construido un camino cómodo para otros y cada vez más estrecho para mí. Me di cuenta de que había confundido ser necesaria con ser querida. Mientras yo resolvía, no había preguntas incómodas. Mientras yo pagaba, no había conflictos. La paz que yo creía mantener había tenido un costo alto y siempre lo pagaba la misma persona. Cerré las carpetas una por una. No las guardé de inmediato. Las dejé apiladas visibles como si necesitara que estuvieran ahí un rato más. Me preparé un té y volví a sentarme. El vapor me calentó las manos. Afuera empezaba a oscurecer. Pensé en llamar a mi hijo, en preguntarle por algunos de esos papeles, en pedir explicaciones. La idea se fue tan rápido como llegó. No quería escuchar una versión más. No quería una disculpa improvisada. Por primera vez me permití pensar en mí sin culpa. Pensé en cómo había llegado a ese punto, en cómo había aceptado cosas que no habría aceptado de nadie más. No me sentí tonta, me sentí cansada. Cansada de cargar con todo sin que nadie lo notara. Cansada de creer que callar era una forma de amor. Guardé los documentos en una caja distinta. No la de siempre, una nueva. La coloqué en el fondo del closet y cerré la puerta. No era un gesto dramático, era práctico. Sabía que volvería a abrirla, pero no esa noche. Esa noche necesitaba dejar que todo lo que había visto se asentara. Me senté en la sala con las luces bajas y dejé que el silencio hiciera su parte. No pensé en castigos ni en venganzas. Pensé en protección, en cómo proteger lo poco que me quedaba de energía, de dignidad, de historia. Pensé en que nadie iba a hacerlo por mí si yo no empezaba. Antes de irme a dormir, miré la casa una vez más. Los muebles, las fotos, los espacios compartidos. Todo eso era también mi responsabilidad. Me acosté sin apagar la luz y dejé que las ideas se ordenaran solas. No tomé ninguna decisión definitiva. Solo acepté algo que hasta ese momento había evitado. Si seguía igual, todo lo que habíamos construido podía desaparecer sin que nadie lo valorara. Cerré los ojos con esa certeza y supe que a partir de ahora mirar hacia otro lado ya no era una opción. Dormí poco esa noche y cuando desperté, sentí el cuerpo pesado como si hubiera pasado horas cargando algo invisible. No era cansancio físico, era otra cosa, una especie de presión que se instala cuando la cabeza no deja de unir puntos. Me levanté temprano y abrí la ventana del cuarto. El aire fresco entró con olor a mañana limpia, demasiado limpia para lo que yo tenía revuelto por dentro. Me quedé ahí un momento respirando despacio, sabiendo que algo ya había cambiado, aunque todavía no pudiera explicarlo en voz alta. Mientras preparaba el desayuno, empecé a recordar escenas que durante años habían pasado frente a mí sin dejar huella. Pequeños momentos, comentarios sueltos, respuestas rápidas que en su momento no parecían importantes.
ahora volvían con otra forma. No llegaban como recuerdos aislados, sino como piezas que se acomodaban solas. Me di cuenta de que esa sensación incómoda no era Ia nueva. La había sentido antes y la había empujado hacia un rincón siempre con la misma excusa: no exageres, no pienses mal, es tu hijo. Me senté en la mesa con la taza de café y cerré los ojos un segundo. La primera imagen que apareció fue de muchos años atrás, cuando él era joven, pero ya no vivía en casa. Me había llamado una noche diciendo que tenía un problema con un socio, que necesitaba dinero urgente para no perderlo todo. Hablaba rápido, nervioso. Yo le pregunté qué había pasado exactamente y me respondió que luego me explicaba que confiara en él. Recuerdo haber mirado a mi esposo antes de responder. Él no dijo nada, solo me miró con atención. Yo asentí y fui por la chequera. Ese recuerdo siempre lo había guardado como una muestra de amor, como una prueba de que una madre apoya sin condiciones. Esa mañana lo vi distinto. Recordé cómo después de darle el dinero nunca hubo una explicación completa. El tema se diluyó con el tiempo y yo no volví a preguntar. No porque hubiera entendido, sino porque no quise incomodar. Me di cuenta de que esa había sido la primera vez que elegí el silencio para mantener la paz. Seguí desayunando sin hambre y otros recuerdos se sumaron. La vez que canceló una visita porque surgió algo más interesante. La ocasión en que me pidió que firmara unos papeles porque iba tarde y confiaba en mí. Yo firmé sin leer demasiado, pensando que no había razón para desconfiar. Él siempre se mostró seguro, siempre habló como alguien que sabe lo que hace. Yo me acostumbré a creerle porque cuestionarlo implicaba aceptar que algo no estaba bien. Me levanté de la mesa y fui a la sala. Me senté en el sillón que había sido de mi esposo y apoyé las manos en los brazos como solía hacerlo él cuando pensaba. Me pregunté cuántas veces había sentido esa duda y la había tapado con una sonrisa. Cuántas veces había preferido pensar que exageraba antes que enfrentar una conversación incómoda. No era ingenuidad, era miedo. Miedo a romper el equilibrio, a perder el poco contacto que quedaba. Recordé una discusión leve, de esas que nunca terminan de explotar. Fue hace años durante una comida familiar. Mi esposo había preguntado algo simple sobre un negocio de nuestro hijo. Nada acusador, solo curioso. Él respondió de manera evasiva y cambió el tema. Yo intervine enseguida diciendo que no importaba, que luego nos contaba. Mi esposo me miró con esa expresión que ahora reconocía mejor. No era molestia, era preocupación. Esa noche, cuando nos acostamos, me dijo que algo no le cuadraba. Yo le respondí que estaba siendo muy duro, que había que confiar. Con el tiempo dejé de pensar en esa conversación. O eso creí. Ahora volvía con fuerza acompañada de otras parecidas. Comentarios que no quise escuchar, silencios que preferí llenar yo. Me di cuenta de que mi esposo había visto antes lo que yo no quise ver. No porque fuera más listo, sino porque no necesitaba proteger el vínculo como yo. Él podía observar sin sentir que todo dependía de su reacción. Me levanté y caminé hasta el closet donde había guardado la caja con los documentos. No la abrí. No era necesario. Sabía lo que había ahí. Lo importante ya no estaba en los papeles, sino en el patrón que se dibujaba con claridad. Cada mentira pequeña había sido cubierta por otra explicación amable. Cada omisión había sido aceptada para evitar un conflicto mayor. Yo había comprado tranquilidad a cambio de no preguntar demasiado. Me senté otra vez y dejé que la idea se asentara. La paz que yo había creído mantener no era real. Era una tregua frágil sostenida por mí sola. Y como toda tregua, así tenía fecha de vencimiento. La ausencia de mi hijo en el funeral no era una ruptura repentina. Era la consecuencia lógica de una relación donde él aprendió que siempre podía elegir otra cosa y que yo siempre estaría ahí esperando, entendiendo. Sentí un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de reconocimiento. Reconocer duele más que perder, porque implica aceptar tu propia parte. Yo había sido cómplice de esa dinámica sin quererlo,
no por mala madre, sino por una madre que confundió sacrificio con amor. Pensé en cuántas veces me había dicho que así debía ser, que una madre aguanta, que una madre no pone condiciones. Miré la foto de mi esposo sobre el mueble. Su rostro tranquilo parecía mirarme con paciencia. Pensé en cómo él había aceptado muchas cosas en silencio, no por indiferencia, sino por respeto a mis decisiones. Y de pronto entendí algo que me sacudió más que cualquier enojo. Yo no solo había protegido a mi hijo de las consecuencias, también había protegido a mi esposo de una verdad incómoda. Le había dado versiones suaves, esperanzas que no se cumplieron. Había sostenido una ilusión para todos menos para mí. Me levanté y fui a la cocina. Lavé los platos que ya estaban limpios solo para ocupar las manos. El sonido del agua me ayudó a pensar. Me pregunté cuándo había empezado a sentir que debía ganarme el cariño de mi propio hijo. ¿En qué momento dejé de esperar reciprocidad y empecé a agradecer migajas de atención? No tenía una respuesta exacta, solo la certeza de que había pasado hace mucho. Mientras secaba los platos sonó el teléfono. Lo miré sin apuro. Era un mensaje de él. Nada urgente, solo un saludo rápido preguntando cómo estaba. No decía nada más. Lo leí y lo dejé ahí. No respondí de inmediato. Por primera vez no sentí la necesidad de tranquilizarlo, de asegurarle que todo estaba bien. Me di cuenta de que siempre había sido yo la que acomodaba las emociones de los demás, incluso cuando nadie me lo pedía. Me senté en la mesa con el teléfono frente a mí y pensé en responder. Pensé en decirle que necesitaba hablar, que había cosas que aclarar. La idea me cansó antes de tomar forma. No quería iniciar otra conversación que terminara igual, con excusas bien armadas y promesas vagas. No quería volver a comprar paz con silencio. Recordé una frase que mi madre solía decir, que el que no pregunta no se entera. Yo había pasado la vida entera sin querer enterarme. Ahora que la verdad se abría paso sola, no tenía sentido seguir mirando hacia otro lado. No se trataba de confrontar todavía. Se trataba de dejar de mentirme. Me levanté y guardé el teléfono en el cajón. Fui a la sala y abrí la ventana. El ruido de la calle entró con normalidad, coches, voces lejanas, vida siguiendo su curso. Pensé en cómo yo también había seguido día tras día, sosteniendo cosas que nadie más veía. Y por primera vez no sentí orgullo por eso. Sentí una tristeza seca, pero también algo parecido a alivio. Entendí que la mentira no era nueva. No había empezado con el funeral ni con la ausencia. Había crecido lentamente, alimentada por mi necesidad de que todo funcionara. Y como toda mentira sostenida demasiado tiempo, había terminado por cobrar su precio. Ese precio no era solo económico ni emocional. Era la pérdida de claridad. Me senté otra vez en el sillón y cerré los ojos. No lloré. No todavía. Sentí que algo se acomodaba por dentro, como cuando aceptas una verdad que ya no se puede cambiar. Sabía que después de esto no podría volver a la manera anterior de hacer las cosas. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sí sabía que no iba a hacer más. No iba a seguir explicando lo inexplicable. No iba a seguir cubriendo ausencias con palabras bonitas. No iba a seguir firmando sin entender, ni dando sin preguntar. No porque dejara de amar, sino porque amar sin límites me había dejado sin espacio. Cuando abrí los ojos, la casa estaba en silencio. No un silencio pesado, sino uno expectante. Me levanté despacio y caminé hacia el pasillo. Miré la puerta del closet donde estaba la caja y supe que pronto tendría que volver a abrirla. No ese día, pero pronto. Antes de eso necesitaba hacer algo más difícil que revisar papeles. Necesitaba mirar la historia completa sin filtros. Y por primera vez no me sentí incapaz de hacerlo. A la mañana siguiente tomé una decisión simple que cambió todo. No volvería a preguntarle nada a mi hijo. No lo llamé, no le escribí, no dejé mensajes esperando respuesta. Me di cuenta de que cada vez que preguntaba, abría la puerta a una explicación más, a otra versión acomodada,
y yo ya no tenía fuerzas para sostener mentiras ajenas. Ese silencio no nació del orgullo, ni del castigo, nació de una necesidad básica de protegerme. Salí de la casa para hacer unas compras pequeñas, pan, fruta, cosas que no podían esperar. Caminar por la calle me ayudó a ordenar la cabeza. Saludé a la vecina de siempre, comentamos el clima nada más. Nadie mencionó el funeral, nadie preguntó por mi hijo. Ese contraste me hizo entender algo. El mundo seguía girando sin detenerse a observar quién estaba o quién faltaba. Yo era la única que había cargado con esa ausencia como si fuera una marca visible. De regreso pasé por la cafetería del barrio, la misma donde mi esposo solía detenerse a leer el periódico. Dudé un momento antes de entrar, pero lo hice. Pedí un café y me senté cerca de la ventana. Mientras esperaba, escuché una voz que me resultó conocida. Era la de un hombre que hacía años no veía, un antiguo conocido de la familia, alguien que había trabajado con mi hijo en uno de sus primeros proyectos. Me reconoció y se acercó con una sonrisa incómoda. Me dio el pésame y preguntó cómo estaba. Respondí con educación sin entrar en detalles. Hablamos unos minutos de cosas generales, de lo rápido que pasa el tiempo, de cómo cambian las cosas. Fue él quien mencionó a mi hijo casi sin darse cuenta. Dijo su nombre con naturalidad y luego se quedó callado como si hubiera dicho algo que no debía. Yo no pregunté de inmediato. Esperé. El silencio hace que la gente diga más de lo que planea. Me comentó que hacía tiempo no sabía nada de él, que la última vez que se vieron las cosas no habían terminado bien. Lo dijo sin entrar en explicaciones, pero su tono era distinto, cargado de algo que no era simple molestia. Le pregunté a qué se refería, sin insistir, solo como quien busca entender. Dudó. Miró alrededor. Bajó la voz. Dijo que había problemas, que mi hijo se había metido en cosas, que no supo manejar compromisos más grandes de lo que parecía. Sentí un frío recorrerme la espalda, no de miedo, sino de reconocimiento. Le pedí que me hablara claro. Él suspiró y dijo que no quería meterme en algo que ya estaba atrás para él. Le dije que no se trataba de curiosidad, que se trataba de entender. Hubo una pausa larga. Luego empezó a hablar con frases cortas, midiendo cada palabra. Me contó de deudas, de acuerdos poco claros, de gente que esperaba respuestas que nunca llegaron. Nada ilegal, dijo, pero sí riesgoso. Demasiado para alguien que siempre se movía como si todo estuviera bajo control. Mientras lo escuchaba, recordé los papeles que había visto, las firmas, las transferencias. Todo empezó a encajar sin esfuerzo. No sentí sorpresa. Sentí una confirmación tranquila y dura. Le pregunté si sabía algo del funeral, si mi hijo había mencionado algo. Negó con la cabeza. Dijo que lo había visto recientemente en un evento social, sonriente como siempre. Dijo que parecía aliviado. Esa palabra se me quedó grabada. Aliviado. Agradecí la honestidad y le dije que no se preocupara, que entendía que no era fácil hablar de eso. Nos despedimos con cortesía y cada quien siguió su camino. Me quedé sentada un rato más con el café frío frente a mí. No pensé en llamar a mi hijo. No pensé en confrontarlo. Pensé en mi esposo. Pensé en lo mucho que le habría dolido saber que su ausencia en el funeral no era solo desinterés, sino una forma de evitar enfrentar consecuencias. Pensé en cómo yo había sido el escudo perfecto, la figura que absorbía todo, para que otros pudieran seguir adelante sin mirar atrás. Volví a casa caminando despacio. Al entrar, el silencio me recibió como algo conocido. Dejé la bolsa sobre la mesa y me senté sin prender la luz. Me quedé ahí en la penumbra repasando lo que había escuchado. No había detalles espectaculares ni revelaciones escandalosas. Solo una verdad simple y peligrosa: mi hijo llevaba tiempo protegiéndose a sí mismo, y en ese proceso había usado todo lo que estaba a su alcance, incluida mi confianza. Abrí el closet y saqué la caja de documentos. La llevé a la mesa y la abrí sin prisa, no para buscar algo nuevo, sino para mirar lo que ya sabía con otros ojos.
Cada papel tenía ahora un contexto distinto. Cada firma, cada autorización, cada monto se alineaba con la historia que empezaba a dibujarse con claridad. No era solo un hijo irresponsable. Era un adulto que había aprendido a no hacerse cargo, porque siempre había alguien más que lo hacía por él. Me senté y dejé que el cansancio me alcanzara. No lloré. Me sentí extrañamente lúcida. Pensé en el funeral otra vez, en las bancas vacías, en la pregunta incómoda del encargado. Pensé en cómo mi hijo había elegido no estar no solo por ligereza, sino por conveniencia. Estar ahí habría implicado dar la cara a explicar detener la fiesta. Y eso no encajaba con su manera de vivir. El teléfono vibró sobre la mesa. Lo miré sin tocarlo. Sabía que podía ser él o alguien más. No importaba. Dejé que vibrara hasta que se detuvo. Me di cuenta de que no sentía urgencia por responder. Esa ausencia de urgencia era nueva y poderosa. Por primera vez no sentía que debía arreglar nada de inmediato. Me levanté y fui al cuarto. Abrí la ventana y dejé entrar el aire de la tarde. Pensé en todas las veces que había elegido no saber. No por falta de inteligencia, sino por exceso de esperanza. Esperanza de que todo se acomodara solo, de que el tiempo hiciera el trabajo que yo no me atrevía a deshacer. Ahora entendía que el tiempo no arregla lo que uno se niega a mirar. Volví a la sala y me senté con una libreta. Empecé a anotar nombres, fechas, situaciones. No como una acusación, sino como un mapa. Necesitaba ver el panorama completo. Mientras escribía sentí una calma extraña. No era alivio, era enfoque. La claridad tiene ese efecto cuando por fin llega, no grita, se asienta. Pensé en mi hijo como niño, en cómo siempre fue carismático, encantador, hábil para salir bien parado. Pensé en cómo esas cualidades sin límites se convierten en herramientas peligrosas. No lo odié. No sentí rechazo. Sentí una distancia nueva, una que me permitía verlo como era, no como yo necesitaba que fuera. Guardé la libreta y cerré la caja. Esta vez no la escondí. La dejé en un lugar visible. No por amenaza, sino por recordatorio. Me preparé algo de comer y lo hice despacio, con cuidado, como si cada gesto fuera parte de una decisión mayor. Mientras comía, pensé en lo que estaba en juego. No solo dinero o propiedades. Estaba en juego la historia de una vida construida con esfuerzo, la dignidad de mi esposo, la mía. Me di cuenta de que la ausencia de mi hijo en el funeral no había sido el comienzo de nada. Había sido el punto en el que todo quedó expuesto. Si yo no hacía nada, si seguía actuando como siempre, todo lo que habíamos cuidado podría terminar siendo usado para tapar errores que no nos pertenecían. Esa noche no prendí la televisión. Me senté en silencio y dejé que las ideas se acomodaran. No pensé en castigos ni en venganzas. Pensé en límites, en responsabilidad, en el derecho que tenía de decidir sin pedir permiso. Entendí que si no tomaba el control de la situación, alguien más lo haría, y no con cuidado. Antes de irme a dormir, revisé el teléfono. Había un mensaje de mi hijo. Decía que esperaba que estuviera bien y que luego hablábamos. No respondí. No por rencor, sino porque ya no había nada que aclarar con palabras. Apagué el aparato y lo dejé lejos de la cama. Me acosté y cerré los ojos. Por primera vez, desde el funeral, mi mente no giraba en círculos. Sentí una determinación tranquila. No sabía aún cómo ni cuándo, pero sabía qué tenía que proteger. No se trataba de perder a un hijo ni de ganarle una batalla. Se trataba de dejar de ser la última línea de defensa para decisiones que no eran mías. Esa noche no dormí pensando en lo que había perdido. Pensé en lo que todavía podía cuidar, y esa diferencia lo cambió todo. Al día siguiente, me desperté con una sensación distinta. No era calma todavía, pero sí una firmeza nueva que me sostuvo al poner los pies en el piso. No encendí el radio ni la televisión. Necesitaba escuchar mis propios pasos por la casa, sentir cómo cada habitación respondía a mi presencia. Preparé café y lo llevé a la mesa donde había dejado la caja visible la noche anterior.
No la abrí. Solo la miré mientras bebía despacio, como si ese objeto ya dijera todo lo que necesitaba recordar. Decidí salir temprano. Tenía una cita que había postergado durante años sin llamarla así. No figuraba en la agenda ni estaba marcada en el calendario, pero siempre había sabido que algún día tendría que hacerla. Fui al despacho del abogado que había llevado nuestros asuntos desde que compramos la casa. Un hombre serio de pocas palabras, al que siempre acudimos para trámites simples. Nunca pensé que esa mañana sería distinta. El lugar olía a papel viejo y a madera encerada. Me recibió con cortesía y me ofreció asiento. Me preguntó cómo estaba y le agradecí sin entrar en detalles. No vine a hablar de mi dolor, vine a hablar de decisiones. Saqué algunos documentos de la bolsa y los puse sobre la mesa. No todos, solo los necesarios. Él los miró con atención en silencio, como hacen las personas que saben escuchar sin interrumpir. Le dije que necesitaba entender exactamente a qué me había comprometido con algunas firmas, qué responsabilidades seguían vigentes y cuáles podían revisarse. No mencioné a mi hijo al principio. No fue necesario. Al ver los papeles, él entendió el contexto. Me explicó con paciencia, sin dramatizar. Habló de avales de riesgos de tiempos. Cada frase confirmaba lo que ya intuía. Yo había puesto mi nombre en lugares donde no debía, sin preguntar lo suficiente. Le pregunté qué opciones tenía. No para deshacer el pasado, sino para proteger lo que aún estaba a mi nombre. Me habló de límites legales, de cambios posibles, de la importancia de actuar antes de que otros lo hicieran por mí. Escuché todo sin apuro. No sentí miedo. Sentí claridad. Agradecí su franqueza y le pedí que preparara un resumen por escrito. No tomé decisiones ahí mismo, solo abrí la puerta correcta. Al salir del despacho sentí el sol en la cara y respiré hondo. Caminé un rato sin rumbo, dejando que lo hablado se acomodara. Pensé en cómo durante años había evitado este tipo de conversaciones, porque me hacían sentir dura, desconfiada, poco maternal. Ahora entendía que no se trataba de desconfianza, sino de responsabilidad, la mía. Al llegar a casa, encontré el teléfono con varias notificaciones. No las abrí de inmediato. Me quité los zapatos, dejé la bolsa y me senté un momento en el sillón. El silencio seguía siendo un aliado, no una amenaza. Tomé el teléfono y vi los mensajes. Eran de mi hijo. Uno preguntaba si todo estaba bien. Otro decía que necesitábamos hablar. Leí sin prisa y dejé el aparato sobre la mesa. No respondí. Más tarde, mientras preparaba algo de comer, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Abrí la puerta con cautela y ahí estaba él. No sonreía. Tampoco parecía molesto. Tenía esa expresión que siempre usaba cuando quería parecer serio. Me saludó como si nada hubiera pasado. Lo dejé entrar sin decir mucho. No por cordialidad, sino porque sabía que esta vez no iba a esquivar la conversación. Se sentó en la cocina y empezó a hablar antes de que yo dijera nada. Dijo que había estado ocupado, que las cosas se habían complicado, que no había querido preocuparme. Usó palabras conocidas, frases que había escuchado antes. Yo lo miré en silencio sin interrumpir. Eso lo incomodó más que cualquier reproche. Hizo una pausa y me preguntó si estaba molesta. Le respondí que no estaba molesta, estaba despierta. La frase salió sola. No fue preparada ni ensayada. Él frunció el ceño y me pidió que le explicara. Le dije que había revisado los documentos, que había hablado con personas que conocían mejor la situación, que necesitaba entender qué estaba pasando realmente. No levanté la voz, no acusé, solo expuse hechos. Intentó minimizar. Dijo que todo estaba bajo control, que exageraban, que siempre había salido adelante. Yo asentí despacio y le pregunté por qué entonces había sido necesario mi nombre, mi dinero, mi respaldo constante. Se quedó callado un segundo. Luego dijo que porque yo siempre había estado ahí, que sabía que podía contar conmigo. Esa respuesta me dolió más que cualquier confesión. No porque fuera cruel, sino porque era honesta. Le dije que contar conmigo no significaba usarme, que ayudar
No era lo mismo que sostener indefinidamente decisiones ajenas. Me miró con sorpresa como si no reconociera a la mujer que tenía enfrente. Tal vez no la reconocía porque yo misma apenas la estaba conociendo. Habló del funeral entonces. Dijo que no pudo venir, que tenía cosas pendientes que no supo cómo manejarlo. No pedí disculpas. No intenté entender. Le dije que su padre merecía respeto, no explicaciones tardías. Bajó la mirada. No lloró. Yo tampoco. No había espacio para lágrimas en ese momento. Le dije que a partir de ahora las cosas iban a cambiar. No en tono de amenaza, sino de aviso. Que no volvería a firmar nada sin entenderlo, que no transferiría dinero sin un acuerdo claro, que no estaría disponible para tapar errores. Se puso a la defensiva. Dijo que yo estaba siendo injusta, que todo lo que hacía era por la familia. Le respondí que precisamente por eso tenía que poner límites. La conversación fue larga y tensa. Hubo silencios incómodos y frases que quedaron flotando sin respuesta. En un momento me preguntó si estaba castigándolo. Le dije que no, que estaba cuidándome. Eso lo desconcertó. Creo que por primera vez entendió que no todo giraba alrededor de él. Se fue sin despedirse como siempre lo hacía. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Me quedé de pie en el pasillo, escuchando cómo su coche se alejaba. No sentí alivio inmediato. Sentí un temblor leve en las manos. Me senté y respiré despacio hasta que pasó. Sabía que ese encuentro no cerraba nada. Solo abría una etapa distinta. Más tarde, al caer la tarde, saqué la caja otra vez y la abrí. Esta vez no para revisar, sino para ordenar. Separé lo que debía conservar, lo que debía consultar y lo que ya no tenía sentido. Cada movimiento era deliberado. No había prisa. Pensé en mi esposo y en cómo habría manejado algo así, con firmeza tranquila, sin alzar la voz. Cerré la caja y la guardé en un lugar accesible. No quería esconder más nada. Preparé una cena sencilla y comí sola. El día había sido largo y pesado, pero no me sentía derrotada. Sentía que había dado un paso, que había postergado demasiado tiempo. Antes de dormir revisé el teléfono. No había nuevos mensajes. Apagué la luz y me recosté con la sensación de haber cruzado una línea invisible. No sabía qué vendría después, ni cómo reaccionaría mi hijo. Sabía algo más importante: ya no iba a retroceder. Lo que estaba en juego era demasiado grande para seguir fingiendo que no pasaba nada. Cerré los ojos con esa certeza, sabiendo que el verdadero movimiento apenas estaba comenzando. Durante los días siguientes, el ambiente se volvió espeso, como si la casa misma estuviera aprendiendo a respirar de otra manera. No hubo llamadas ni visitas inesperadas. Mi hijo guardó distancia y yo también. No era un silencio cómodo, pero tampoco era el de antes. Era uno nuevo, lleno de cosas no dichas que ya no pesaban igual. Me dediqué a ordenar la casa con una atención distinta, no para distraerme, sino para marcar territorio, como quien necesita recordar qué le pertenece. Saqué cajas del closet y empecé a revisar objetos que llevaban años sin tocarse. Fotografías, papeles viejos, recuerdos guardados sin orden. Encontré cartas de cuando mi esposo viajaba por trabajo, notas rápidas que me dejaba en la cocina, mensajes simples que hablaban de una vida compartida sin condiciones. Leerlos me sostuvo. Me recordó que no todo había sido entrega sin retorno. Hubo un tiempo en el que el equilibrio existió de verdad. Una mañana recibí una llamada del abogado. Me dijo que ya tenía listo el resumen que le había pedido, que cuando quisiera podía pasar a verlo. Agradecí y colgué. No sentí urgencia, pero tampoco postergué. Fui ese mismo día. Escuché con atención mientras me explicaba cada punto, cada posible escenario. No levanté la voz ni me alteré. Hice preguntas claras. Tomé notas. Por primera vez sentí que estaba entrando a una conversación de igual a igual sin pedir permiso por querer entender. Salí de ahí con una carpeta bajo el brazo y una decisión empezando a tomar forma. No era todavía definitiva, pero ya tenía peso.
Caminé un rato antes de volver a casa pensando en todo lo que implicaba cambiar ciertas cosas. No era solo dinero o propiedades. Era cortar una dinámica que llevaba décadas funcionando sin que nadie la cuestionara. Al llegar encontré un mensaje de mi hijo. Decía que necesitábamos vernos otra vez, que la última conversación lo había dejado inquieto. No pedía perdón ni explicaba nada. Solo proponía hablar. Lo leí 2 veces y lo dejé ahí. No respondí de inmediato. Necesitaba pensar si esa conversación iba a servir para algo más que repetir lo mismo. Esa tarde me senté en el comedor con la carpeta abierta. Volví a leer cada hoja con calma. Pensé en mi esposo y en cómo habría querido que cuidara lo que construimos juntos. Pensé en la casa, en los años de trabajo, en las decisiones tomadas con esfuerzo. Pensé también en mi hijo y en lo fácil que había sido para él apoyarse en todo eso sin preguntarse de dónde venía. Me di cuenta de que la palabra que más me rondaba no era castigo ni venganza. Era responsabilidad, la mía. Había llegado el momento de asumirla completa sin delegarla en la esperanza de que otros cambiaran. Esa claridad no vino con enojo, vino con cansancio. Un cansancio que no pide descanso, pide acción. Respondí el mensaje entrada la noche. Le dije que podíamos hablar, pero que necesitaba tiempo para ordenar algunas cosas primero. No di fecha. No me justifiqué. Apagué el teléfono después de enviarlo. Me preparé algo ligero de cenar y lo hice despacio con la radio apagada. Cada gesto tenía intención. No quería volver a hacer nada en automático. Esa noche soñé con mi esposo. No habló. Solo me miró como solía hacerlo cuando sabía que yo ya había entendido algo importante. Me desperté tranquila. La decisión estaba más cerca. Al día siguiente empecé a separar documentos. Lo que tenía que ver con la casa, con cuentas, con compromisos compartidos. Todo fue tomando forma. No me sentí abrumada. Me sentí concentrada. Sabía que no podía dejar cabos sueltos. Sabía también que cualquier cambio que hiciera tendría consecuencias. Ya no me asustaban. Recibí una llamada de una amiga cercana. Me preguntó cómo estaba, si necesitaba algo. Dudé un segundo antes de responder. Le dije la verdad, que estaba haciendo ajustes importantes, que no era fácil, pero que era necesario. No me pidió detalles. Me dijo que me apoyaba. Esa simple frase me sostuvo más de lo que esperaba. Por la tarde mi hijo volvió a escribir. Esta vez su tono era distinto, más tenso. Preguntaba si estaba pensando en cambiar cosas importantes, si debía preocuparse. Leí el mensaje con atención. No respondí enseguida. Me di cuenta de algo que antes no había visto con claridad. Su preocupación no era por mí, era por lo que podía perder. Esa constatación no me dolió como antes. Me dio fuerza. Entendí que había llegado el punto en el que mis decisiones iban a tocar zonas que él siempre había dado por seguras. Y eso explicaba su inquietud mejor que cualquier discurso. Me senté con la carpeta una vez más y marqué con un separador la hoja que más me había costado leer. La que hablaba de beneficiarios de herencias de futuros posibles. No la cerré. La dejé ahí visible como una conversación pendiente conmigo misma. Cuando cayó la noche me sentí extrañamente en paz. No había resuelto todo, pero había avanzado más de lo que creí posible semanas atrás. Me di cuenta de que no estaba actuando desde el dolor reciente, sino desde una lucidez acumulada durante años. El funeral solo había sido el último empujón. Antes de dormir revisé el teléfono una última vez. No había nuevos mensajes. Lo dejé sobre la mesa y apagué la luz. Pensé en la conversación que vendría, en las reacciones que tendría que enfrentar, en las palabras que quizá me lanzarían para hacerme dudar. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que por primera vez no iba a retroceder para mantener una falsa calma. Me acomodé en la cama y respiré hondo. No pensé en el conflicto que se acercaba, sino en la sensación nueva de estar haciendo lo correcto, aunque incomodara. Esa certeza no gritaba, no pedía aplausos. Simplemente estaba ahí firme,
esperando el momento adecuado para terminar de tomar forma. La mañana del encuentro llegó sin anuncios ni dramatismos, como llegan las cosas que ya no se pueden seguir postergando. Me levanté temprano y abrí las cortinas para dejar entrar la luz completa. No quería rincones oscuros ni sombras que suavizaran lo que estaba por decirse. Preparé café y dejé 2 tazas sobre la mesa, no por hospitalidad, sino porque sabía que la conversación sería larga y prefería tener algo caliente entre las manos. Mi hijo llegó puntual, algo poco común en él. Tocó el timbre una sola vez y esperó. Abrí la puerta y lo dejé pasar sin saludo exagerado. Caminó hasta la cocina con paso firme, pero pude notar la tensión en los hombros. Se sentó frente a mí y miró alrededor como si la casa fuera distinta. Tal vez lo era. Tal vez yo lo era. Empezó hablando rápido, como siempre hacía cuando quería controlar la situación. Dijo que estaba preocupado, que no entendía por qué de pronto yo estaba tan distante, que todo esto le parecía desproporcionado. Lo escuché sin interrumpir, dejando que sacara todo lo que traía preparado. Habló de esfuerzo, de sacrificios, de lo difícil que era salir adelante hoy en día. Usó palabras grandes, conocidas frases que sonaban bien, pero que ya no me movían. Cuando terminó el silencio, cayó pesado entre los dos. No fue incómodo para mí. Lo dejé ahí unos segundos más, hasta que levantó la vista esperando mi respuesta. Le dije que había escuchado todo y que entendía su punto de vista. Eso pareció tranquilizarlo un poco. Luego le dije que ahora necesitaba que él me escuchara a mí. Abrí la carpeta y saqué algunos documentos. No todos, solo los necesarios. Los coloqué sobre la mesa uno por uno sin prisa. Le expliqué lo que significaba cada cosa, cómo me había comprometido, qué riesgos seguían abiertos. No levanté la voz. No usé reproches, solo datos, fechas, firmas, consecuencias. A medida que hablaba vi cómo su expresión cambiaba. Pasó de la seguridad a la incomodidad, luego a algo parecido al enojo contenido. Me interrumpió para decir que eso siempre había funcionado, así que yo sabía en qué me metía, que nunca había habido problemas reales. Le respondí que el hecho de que no hubiera estallado nada todavía no significaba que no hubiera riesgos. Le dije que ya no estaba dispuesta a sostenerlo sola. Eso lo hizo reaccionar. Alzó un poco la voz. Dijo que yo estaba exagerando, que estaba dejándome influenciar por gente que no entendía su situación. Me acusó de no confiar en él. Esa palabra confianza quedó flotando entre los dos. La tomé con cuidado. Le dije que confiar no era cerrar los ojos, que confiar no significaba firmar sin entender, ni cubrir sin preguntar. Le dije que durante años había confundido amor con silencio, y que eso se había terminado. Se recargó en la silla y cruzó los brazos. Me dijo que entonces, ¿qué esperaba de él, que qué más quería? Le respondí con una calma que me sorprendió. Le dije que esperaba responsabilidad, que esperaba que se hiciera cargo de sus decisiones sin usar mi nombre como respaldo automático, que esperaba respeto no solo cuando convenía. Hubo un momento en que pareció no saber qué decir. Miró los papeles, luego me miró a mí. Dijo que si yo hacía cambios, si tocaba cosas importantes, él iba a salir perjudicado. Esa fue la frase que terminó de aclararlo todo. No habló de la casa, ni de la historia, ni de su padre. Habló de lo que podía perder. Sentí un dolor breve, seco, como una punzada que no se queda. Le dije que entendía su preocupación, pero que mi obligación ya no era protegerlo de las consecuencias, sino proteger lo que había construido con su padre. Le dije que no estaba dispuesta a seguir siendo su red de seguridad sin condiciones, que no lo hacía por venganza ni por enojo. Lo hacía porque era lo correcto. Se levantó de la silla y empezó a caminar por la cocina. Dijo que no podía creer que yo estuviera haciendo esto, que después de todo lo que había hecho por mí, ahora yo le daba la espalda. Esa frase me dolió, pero no me quebró. Le respondí que nunca le había pedido que hiciera nada por mí, que siempre había sido yo la que sostenía, la que resolvía, la que esperaba.
El nombre de su padre salió entonces dicho de manera torpe, casi defensiva. Dijo que no era justo usar su muerte como argumento. Le dije que no la estaba usando. Le dije que su ausencia en el funeral había sido una señal clara de dónde estaban sus prioridades. No gritó, no negó, solo apretó la mandíbula, apretó la A. Le expliqué que iba a hacer cambios que todavía no todos, pero los necesarios. Que iba a revisar beneficiarios, responsabilidades, límites. Que no iba a avisar cada paso ni pedir permiso. Su reacción fue inmediata. Dijo que eso era extremo, que estaba rompiendo a la familia. Lo miré y le dije que la familia no se rompe cuando alguien pone límites, se rompe cuando alguien se aprovecha del silencio de otro. La discusión no subió más de tono. No hubo insultos ni escenas. Hubo tensión, palabras duras, miradas que no se esquivaron. En un momento se dio cuenta de que no iba a retroceder. Me pidió tiempo. Dijo que necesitaba pensar. Le dije que el tiempo ya lo había tenido, que ahora me tocaba a mí. Se fue sin despedirse, pero esta vez no cerró la puerta con fuerza. La cerró despacio, como quien sabe que algo se ha movido de lugar y no puede volver a ponerlo como antes. Me quedé de pie en la cocina unos segundos respirando. Sentí un temblor leve, pero también una firmeza profunda. Me senté y recogí los papeles con cuidado. No sentí triunfo ni alivio inmediato. Sentí algo más sólido, una certeza que no dependía de su reacción. Sabía que después de esa conversación, nada volvería a ser igual. Y aunque eso implicaba dolor, también implicaba verdad. Más tarde, cuando la casa volvió a quedar en silencio, preparé otra taza de café y me senté frente a la ventana. Pensé en lo que había dicho, en lo que había callado, en lo que aún faltaba por hacer. No había terminado, pero el punto más difícil ya había sido cruzado. Miré la carpeta una vez más y la cerré. No por miedo, sino porque sabía que el siguiente paso requería algo más que palabras. Requería una decisión final, de esas que no se anuncian, solo se ejecutan. Y mientras el sol avanzaba por la sala, entendí que ya no había marcha atrás, ni quería que la hubiera. Los días que siguieron a esa conversación tuvieron una quietud extraña, como si el aire mismo estuviera esperando algo. No hubo mensajes, no hubo intentos de visita. Mi hijo desapareció de la casa y de mi teléfono con una rapidez que me confirmó todo lo que ya sabía. Aproveché ese silencio para avanzar sin distracciones. No por prisa, sino por necesidad. Volví al despacho del abogado una mañana nublada. Llevaba la carpeta bajo el brazo y una lista corta escrita a mano. No quería perderme en detalles. Me recibió con la misma sobriedad de siempre y me ofreció asiento. Le dije que había tomado una decisión y que necesitaba proceder. No levantó las cejas ni mostró sorpresa. Solo asintió y sacó los documentos correspondientes. Le pedí que revisáramos beneficiarios, avales, responsabilidades pendientes. Le pedí que dejáramos todo claro, delimitado, sin interpretaciones. Hablamos de plazos, de cláusulas, de escenarios posibles. Me explicó con paciencia qué podía cambiarse y qué no. Yo escuché con atención y asentí cuando fue necesario. No dudé, no pedí segundas opiniones. Sabía exactamente por qué estaba ahí. Firmé los primeros documentos con mano firme. Cada firma era un acto consciente, no un trámite automático como antes. Sentí una mezcla de cansancio y alivio. No era placer lo que me recorría, era coherencia. Estaba alineando mis actos con una verdad que llevaba años postergando. Salí del despacho con menos papeles y más claridad. Caminé unas cuadras antes de volver a casa. Me senté en una banca y observé a la gente pasar. Pensé en cuántas decisiones importantes se toman en silencio, sin testigos, sin aplausos. Pensé en cómo la fuerza real no suele ser ruidosa. Al llegar encontré la casa igual que siempre, pero algo en mí la percibía distinta. Abrí ventanas, dejé entrar el aire como si necesitara renovar también el espacio. Me preparé un té y me senté en el comedor.
Saqué la libreta y anoté lo que faltaba por hacer. No era una lista larga, pero cada punto tenía peso. Esa tarde sonó el teléfono. Era mi hijo. Lo miré unos segundos antes de contestar. Decidí hacerlo. Su voz sonaba controlada, demasiado tranquila. Dijo que había estado pensando que tal vez había exagerado la última vez. Dijo que quería arreglar las cosas. Le respondí que no había nada que arreglar con palabras, que las decisiones ya estaban en marcha. Hubo un silencio al otro lado. Luego preguntó qué significaba eso exactamente. Le dije que significaba límites, que significaba que mi nombre ya no estaría disponible para cubrir sus riesgos, que significaba que lo que habíamos construido con su padre debía cuidarse con respeto. No entré en detalles. No era necesario. Se mostró molesto. Dijo que yo estaba tomando medidas drásticas. Le respondí que drástico había sido su ausencia cuando más se necesitaba. La conversación terminó sin acuerdo. No colgó abruptamente, pero tampoco se despidió con cariño. Sentí un leve temblor en las manos después de colgar. Me levanté y caminé un rato por la casa hasta que pasó. Me di cuenta de que ese temblor ya no me gobernaba. Era solo una reacción, no una señal para retroceder. Esa noche abrí una caja que había evitado hasta entonces, la de los objetos personales de mi esposo. No lo hice para llorar, sino para despedirme bien. Saqué su reloj, sus lentes, una libreta con notas. Me senté en la cama y toqué cada cosa con cuidado. Pensé en lo que habría dicho si estuviera ahí. Lo imaginé aprobando en silencio, no con palabras, sino con esa mirada tranquila que siempre usaba cuando sabía que yo estaba haciendo lo correcto aunque doliera. Guardé todo de nuevo con orden. No tiré nada. No cambié nada de lugar. Solo cerré la caja con la sensación de haber cumplido algo pendiente. Los días siguientes se llenaron de trámites finales. Bancos, citas, firmas. Nadie levantó la voz. Nadie cuestionó mis decisiones. Todo fue sorprendentemente sencillo. Me di cuenta de que había temido este momento más de lo necesario. La dificultad no estaba en el proceso, estaba en aceptar que tenía derecho a hacerlo. Una tarde recibí un mensaje largo de mi hijo. No lo abrí de inmediato. Lo dejé ahí mientras preparaba la cena. Cuando por fin lo leí, vi reproches mezclados con súplicas. Hablaba de traición de familia, de errores que todos cometemos. Decía que estaba dispuesto a cambiar, a arreglar las cosas. No respondí esa noche, no porque no supiera qué decir, sino porque ya no necesitaba decir nada. Al día siguiente, volví al abogado para firmar el último documento, el que cerraba definitivamente el ciclo. Leí cada línea con atención. No había sorpresas. Firmé y sentí una calma profunda. No una alegría ruidosa, sino una serenidad que se instala despacio y se queda. De regreso a casa pasé por el mercado. Compré flores simples y las coloqué en un jarrón. No era una celebración. Era un gesto de cuidado. Me senté en la sala y miré la luz de la tarde entrar por la ventana. Pensé en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Pensé también en lo que no había cambiado en mi manera de amar, en mi capacidad de dar. Eso seguía intacto. Solo había aprendido a ponerlo en el lugar correcto. Esa noche respondí el mensaje de mi hijo con pocas palabras. Le dije que esperaba que encontrara la manera de hacerse cargo de su vida. Le dije que yo había hecho lo que debía para proteger la mía y la de su padre. No lo acusé, no me justifiqué. Apagué el teléfono después de enviarlo. Me acosté temprano. No dormí de inmediato, pero tampoco di vueltas como antes. Pensé en el futuro sin ansiedad. Sabía que habría consecuencias, silencios largos, quizá reproches públicos. Ya no me asustaban. Había cruzado el punto donde el miedo decide. Al cerrar los ojos sentí algo parecido a gratitud. No por el conflicto, sino por la claridad que había traído. Entendí que a veces la pérdida no es el final, sino el empujón necesario para recuperar lo que uno había dejado de lado. Antes de dormir pensé en el día siguiente. No había citas ni trámites, solo una mañana normal esperándome.
Sonreí levemente. La vida seguía, y esta vez lo hacía sin que yo tuviera que sostenerla sola. El día amaneció tranquilo, sin sobresaltos, como si la casa hubiera decidido darme una tregua después de semanas de tensión. Me levanté sin prisa y preparé el desayuno con cuidado, usando el plato que siempre reservaba para ocasiones especiales. No había nadie más en la mesa, pero ya no sentía la necesidad de justificar ese espacio vacío. Me senté frente a la ventana y dejé que la luz me tocara la cara suave, sin exigencias. Los días comenzaron a tomar una forma distinta. No había llamadas urgentes ni mensajes esperando respuesta inmediata. Mi teléfono se volvió un objeto silencioso casi decorativo. Al principio me sorprendía esa calma, luego empecé a agradecerla. Me di cuenta de que gran parte de mi agotamiento no venía del trabajo ni de la edad, sino de estar siempre disponible para problemas que no eran míos. Salí a caminar por el vecindario, algo que no hacía desde hacía tiempo. Saludé a personas conocidas, intercambié palabras simples, comentarios sobre el clima, sobre los árboles que empezaban a cambiar de color. Nadie me preguntó por mi hijo. Nadie mencionó el funeral. Y en ese anonimato cotidiano encontré un alivio inesperado. Era agradable ser solo una mujer caminando, no una madre resolviendo. Al volver a casa, encontré un sobre en el buzón. Reconocí la letra de inmediato. No lo abrí ahí mismo. Lo dejé sobre la mesa y seguí con mis cosas. Preparé té, acomodé algunos libros, regué las plantas. Dejé que el tiempo hiciera su parte antes de enfrentar esas palabras. Cuando por fin me senté a leerlo, ya no sentía ansiedad. Era una carta de mi hijo, no larga pero cargada. Hablaba de enojo, de incomprensión, de sentirse desplazado. Decía que no entendía cómo había llegado a este punto, que nunca pensó que yo fuera capaz de alejarme así. No pedía perdón. Tampoco asumía responsabilidad. Leí cada línea con atención sin apuro. Al terminar doblé la hoja y la guardé en un cajón. No como castigo, sino como cierre. No había nada que responder ahí. Esa tarde recibí la visita de una amiga cercana. Trajo pan recién hecho y se sentó conmigo en la cocina. No le conté todo, solo lo necesario. Me escuchó sin interrumpir y me dijo algo simple, que a veces cuidar también implica soltar. Esa frase se quedó conmigo, no como consejo, sino como confirmación. Los días siguientes se llenaron de pequeñas decisiones que antes postergaba. Cambié cosas en la casa, moví muebles, regalé objetos que ya no usaba. No era limpieza, era selección. Cada cosa que se iba dejaba espacio para algo más ligero. Me sentí extrañamente fuerte haciendo eso. No era desapego frío, era orden interno reflejado afuera. Mi hijo volvió a escribir unos días después. Esta vez el mensaje era más corto, más contenido. Decía que necesitaba tiempo, que esperaba que yo también. No respondí de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque ya no sentía urgencia por aclarar nada. Entendí que algunas conversaciones solo pueden darse cuando ambas partes están dispuestas a escuchar, y ese momento todavía no había llegado. Empecé a dormir mejor. No de golpe, pero mejor. Las noches dejaron de ser un campo de batalla entre recuerdos y reproches. Soñé con cosas simples, con lugares conocidos, con escenas tranquilas. Al despertar, no sentía ese nudo en el pecho que me acompañó durante tanto tiempo. Mi cuerpo también estaba aprendiendo a descansar. Una mañana fui al cementerio sola. Llevé flores sencillas y me senté frente a la tumba de mi esposo. No hablé en voz alta. No fue necesario. Me quedé ahí un rato largo pensando en todo lo que habíamos construido, en las decisiones difíciles, en los silencios compartidos. Sentí que de alguna manera él estaba en paz con lo que había hecho. Esa sensación me sostuvo más que cualquier palabra. Al volver a casa me senté en la sala y miré alrededor. La casa ya no se sentía pesada. No porque hubiera olvidado, sino porque había dejado de resistirme a lo inevitable. Había aceptado que no todo vínculo se mantiene solo por la sangre.
que el respeto se cultiva o se pierde, y que a veces el amor más honesto es el que pone límites claros. Por la tarde recibí una llamada inesperada. Era un familiar lejano que se había enterado de algunos cambios y quería saber cómo estaba. Respondí con calma sin explicaciones largas. Dije que estaba bien, que estaba cuidando lo que importaba. No hubo preguntas incómodas. La conversación fue breve y amable. Colgué con una sensación de cierre que no había anticipado. Esa noche preparé una cena tranquila y me senté a comer sin distracciones. Encendí una vela no como ritual, sino como gesto. Pensé en lo mucho que había cambiado mi idea de fortaleza. Antes la asociaba con aguantar, con no quejarse, con sostener todo sin ayuda. Ahora la veía distinta. La veía en la capacidad de decir basta sin gritar, de actuar sin esperar aprobación. Antes de dormir revisé el teléfono. No había mensajes nuevos. Lo dejé sobre la mesa sin preocupación. Me acosté con la certeza de haber atravesado lo más duro. No sabía qué forma tomaría el futuro ni cómo evolucionaría la relación con mi hijo, pero ya no dependía de eso para sentirme completa. Cerré los ojos y respiré hondo. Sentí una paz sobria, sin euforia. La clase de paz que llega cuando uno deja de luchar contra lo que es y empieza a hacerse cargo de lo que le corresponde. Sabía que el último capítulo no sería ruidoso ni vengativo. Sería honesto. Y con eso, por primera vez en mucho tiempo, fue suficiente. El cierre llegó sin estruendo, como llegan las cosas verdaderas cuando ya no necesitan demostrarse. Me desperté temprano y abrí la ventana dejando que el aire fresco recorriera la habitación. No había planes, no había pendientes urgentes, solo un día nuevo, esperándome sin exigencias. Preparé café y me senté en la cocina, observando cómo la luz de la mañana se acomodaba sobre la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí ese impulso de revisar el teléfono, de anticipar problemas, de preparar respuestas. Pasaron los días y mi hijo no volvió a aparecer. Tampoco insistió. El silencio se volvió definitivo, no hostil, simplemente claro. Entendí que cada quien estaba aprendiendo a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Yo con las mías, él con las suyas. Y aunque dolía aceptar que la distancia podía ser permanente, también dolía menos que seguir sosteniendo una relación basada en el desgaste. Empecé a ocupar mi tiempo de otra manera. Volví a cosas que había dejado de lado sin darme cuenta: leer por las tardes, caminar sin rumbo fijo, sentarme a escuchar música antigua mientras ordenaba la casa. No era nostalgia, lo que buscaba era presencia. Cada pequeño gesto me recordaba que todavía estaba aquí completa sin necesidad de cumplir expectativas ajenas. Una tarde recibí una llamada breve. Era mi hijo. Su voz sonaba distinta, menos segura, más cansada. No pidió dinero, no pidió favores. Solo preguntó cómo estaba. Le respondí con honestidad que estaba tranquila. Hubo un silencio largo. Dijo que se alegraba. No hablamos más. Colgué sin sentir culpa, sin sentir victoria. Solo aceptación. Me di cuenta de que ya no necesitaba explicarle nada a nadie. Las decisiones estaban tomadas, los límites puestos. No había nada que negociar. El amor seguía ahí, pero ya no se ofrecía como sacrificio. Había aprendido que amar no significa desaparecer para que otro brille. Volví al cementerio una mañana soleada y llevé flores frescas. Me senté frente a la tumba de mi esposo y pensé en todo lo que habíamos vivido juntos, en las renuncias, en los logros, en los errores. Pensé también en cómo, sin proponérmelo, había honrado su memoria defendiendo lo que construimos. No dije nada en voz alta. No hacía falta. Me fui con una sensación de cierre sereno. Al regresar a casa, abrí todos los seguros, dejé entrar el aire y limpié con calma. Cada habitación parecía distinta, no porque hubiera cambiado físicamente, sino porque yo ya no era la misma. La casa dejó de ser un lugar de espera y se convirtió en un espacio propio. Eso cambió todo. Esa noche preparé una cena sencilla y me senté a comer sin prisa. Encendí una vela y observé la llama quieta.
Pensé en cuántas mujeres de mi edad cargan historias parecidas, silencios largos, sacrificios, que nadie pidió explícitamente, pero que se dieron por sentados. Pensé en lo difícil que es elegirte cuando toda la vida te enseñaron a elegir a los demás primero. Antes de dormir, escribí unas líneas en una libreta nueva. No eran reproches ni promesas, eran recordatorios. Recordatorios de que mi valor no dependía de la gratitud ajena, de que poner límites no me hacía cruel, de que la paz no se negocia. Cerré la libreta y la dejé en la mesa de noche. Me acosté con una calma distinta, una que no viene de que todo esté resuelto, sino de saber que hiciste lo correcto aunque doliera. Sabía que el futuro no sería perfecto, que habría días de tristeza y otros de duda. Pero también sabía que ya no volvería a perderme a mí misma por miedo a perder a alguien más. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si reconociste en mis palabras una parte de tu propia vida, no la ignores. A veces el acto más valiente no es gritar ni vengarse, es decir basta y seguir adelante con dignidad. Si te quedaste hasta aquí, gracias por acompañarme. Comparte esta historia si sientes que puede ayudar a alguien más. Deja un comentario si necesitas decir algo que llevas guardado y quédate cerca. Hay muchas historias como esta y ninguna de nosotras está sola. Descargo de responsabilidad, disclaimer. Este video ha sido creado únicamente con fines informativos, educativos y de entretenimiento. Aunque nos esforzamos por garantizar que la información presentada sea reflexiva y bien investigada, el contenido se basa en fuentes públicas que incluyen, entre otros artículos, comentarios en redes sociales, foros públicos, análisis editoriales y testimonios generados por usuarios. No garantizamos la exactitud absoluta, ni pretendemos ofrecer información oficial definitiva o exhaustiva. Este video no constituye asesoramiento profesional de ningún tipo y se recomienda encarecidamente a los espectadores que verifiquen los hechos por sí mismos y consulten fuentes fiables al formarse una opinión o tomar decisiones. Este contenido no tiene la intención de desacreditar, difamar o dañar a ninguna persona, grupo, entidad o nación. Por el contrario, su objetivo es presentar diversas perspectivas, crear conciencia y fomentar un diálogo respetuoso y una reflexión más profunda sobre el mundo que nos rodea. Te invitamos a abordar todo el contenido con pensamiento crítico y mente abierta. Gracias por ver nuestros videos y por ser una parte valiosa de nuestra comunidad. El equipo de Plato Frío